Enfermedades hematológicas. Estructura y funciones de la sangre. Estructura de la sangre. La sangre es un tejido conjuntivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular. Es una mezcla de elementos complejos, relativamente constantes, constituida por sólidos, células, 45%, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y minerales disueltos en el plasma. Sustancia líquida, 55%. Plasma, con un 90% de agua. Gases, oxígeno y dióxido de carbono. Las proteínas contenidas en el plasma son principalmente albúmina, globulinas y fibrinógeno. El volumen total de la sangre en un adulto es de alrededor de 6 litros, que equivale a alrededor del 8% del peso corporal. El suero es la parte del plasma que está desprovista de los factores de coagulación. Las células de la sangre se producen en los órganos denominados hematopoyéticos. La mayoría de las alteraciones sanguíneas son el reflejo de lo que sucede en el lugar donde se originan. La sangre es un sistema dinámico, porque se renueva constantemente. Funciones de la sangre. Transporte de sustancias nutritivas desde el aparato digestivo y oxígeno desde los pulmones hacia las células. Transporte de desechos y dióxido de carbono desde las células. Distribución de hormonas y sustancias reguladoras a las células. Mantenimiento de la homeostasis. Actúa como amortiguador, buffer. Participa en la coagulación y termorregulación. Transporte de células y agentes humorales del sistema inmunitario. Órganos hematopoyéticos y linfoides. Los órganos de importancia en hematología se clasifican en órganos hematopoyéticos, médula ósea, órganos linfoides, vaso, timo, ganglios y nódulos linfáticos. Médula ósea. Es uno de los órganos más extensos del cuerpo humano, el principal sitio para la formación de células sanguíneas. En el adulto normal, se producen diariamente 2.500 millones de eritrocitos y plaquetas y 1.000 millones de leucocitos por kilogramo de peso corporal. Está compuesta por vasos sanguíneos, sinusoides y una red esponjosa de células hematopoyéticas. Sinusoide se ubica en la posición que normalmente ocupa un capilar, entre arterias y venas. Establece una barrera entre el comportamiento hematopoyético y la circulación periférica. Tipos de médula ósea. Médula ósea roja. Tiene células hematopoyéticas en desarrollo en cúmulos o nidos y megacariocitos cerca del sinusoide. Los granulocitos se desarrollan en nidos celulares alejados de la pared del sinusoide. Cuando está maduro, migra hacia el sinusoide y sale a la circulación. Médula ósea amarilla. Es inactiva. Es la forma principal de médula ósea en los huesos del adulto que ya no son activos hematopoyéticamente. Es médula ósea roja que ha sido reemplazada por tejido adiposo. Conserva su potencial hematopoyético para volver a ser activa en caso necesario. Vaso.
Órgano linfático más grande. Tamaño aproximado de un puño cerrado. Función de filtración mecánica e inmunológica. Contiene una cantidad grande de eritrocitos, linfocitos y conductos vasculares especializados, así como una provisión importante de macrófagos y células dendríticas. Estructura del vaso. Está rodeado por una cápsula que envía trabéculas hacia el interior, donde se encuentra la pulpa roja más abundante y blanca. Los vasos linfáticos se originan en la pulpa blanca y son la vía por la cual los linfocitos abandonan el vaso. La pulpa blanca está compuesta por tejido linfático, en su mayor parte linfocitos. La pulpa roja contiene una gran cantidad de eritrocitos. Está formada por los sinusoides esplénicos, separados por los cordones esplénicos, cordones de Billroth. Su principal función es la de filtración de la sangre. Aquí los macrófagos fagocitan y degradan los eritrocitos dañados. La circulación en esta área permite que los macrófagos detecten antígenos en la sangre. Timo. Órgano linfoepitelial situado en el mediastino anterosuperior. Funciona desde el nacimiento. En la pubertad se reduce la proliferación y diferenciación de linfocitos T, por lo cual involuciona poco a poco y es reemplazado de forma secuencial por tejido adiposo. Está compuesto por una cápsula y parénquima que tiene una corteza donde se encuentran gran cantidad de linfocitos T en desarrollo, que se derivaron de la médula ósea. La porción medular profunda contiene una gran cantidad de células epitelio-reticulares y linfocitos T grandes, agrupados laxamente. Es el sitio de la educación de los linfocitos T. Ganglios linfáticos. Son órganos linfáticos pequeños encapsulados, localizados en el trayecto de los vasos linfáticos. Forma arriñonada, tamaño de 1 a 2 centímetros. Funcionan como filtros para la linfa hacia el sistema vascular sanguíneo. Están integrados por una cápsula de tejido conjuntivo, trabéculas que se extienden desde la cápsula hacia el interior, donde está el tejido reticular, que es una fina malla de tejido reticular. Allí están las células dendríticas foliculares y macrófagos. Estructura. El parénquima tiene corteza, porción externa. Es una malla densa donde hay células dendríticas, linfocitos, macrófagos y plasmocitos. Folículos primarios y secundarios, que se encuentran en la corteza superficial. Entre la corteza superficial y la médula está la paracorteza, que es una región con predominio de linfocitos T y es timodependiente. Médula, porción profunda, contiene senos y cordones medulares. Los cordones contienen linfocitos, principalmente tipo B, macrófagos y células dendríticas. Vasos linfáticos. Son la vía por donde las células y las moléculas grandes retornan a la sangre desde los espacios de los tejidos. Los vasos linfáticos extraen sustancias y líquido de los espacios extracelulares del tejido conjuntivo y forman la linfa. Conforme circula por los vasos linfáticos, la linfa atraviesa los ganglios linfáticos. Ahí las sustancias extrañas, antígenos, son atrapados por células dendríticas foliculares. Los linfocitos circulan tanto en los vasos linfáticos como en los vasos sanguíneos. Tejido linfático difuso y nódulos linfáticos. Son el sitio inicial de la respuesta inmunitaria. Acumulaciones de tejido linfático que no está encerrado por una cápsula. El tubo digestivo, vías respiratorias y sistema urogenital están protegidos por acumulaciones de tejido linfático que no está encerrado por una cápsula. Los folículos linfáticos son acumulaciones bien definidas de linfocitos, contenidos en una malla de células reticulares. Folículos primarios. Están constituidos principalmente por linfocitos pequeños. Folículos secundarios. Poseen un centro germinativo que se desarrolla cuando un linfocito que ha reconocido un antígeno regresa a un folículo primario y prolifera. La zona del manto es un anillo externo de linfocitos pequeños que rodea el centro germinativo.
Hematopoiesis y células madre. Hematopoiesis. La hematopoiesis comprende la eritropoiesis, la leucopoiesis y la trombopoiesis, formación de las plaquetas. Las células de la sangre se producen y destruyen de manera continua. Los eritrocitos y las plaquetas pasan toda su vida en la sangre circulante. Los leucocitos abandonan la circulación poco después de haberla alcanzado en la médula ósea y pasan la mayor parte de su vida, de duración variable, realizando sus funciones en los tejidos. En el adulto, los eritrocitos, granulocitos, los monocitos y las plaquetas se forman en la médula ósea roja. Los linfocitos se generan en la médula ósea roja y en los tejidos linfáticos. Localización de la hematopoiesis en el ser humano. Como puedes observar, la hematopoiesis en el ser humano tiene diferentes localizaciones anatómicas a lo largo del desarrollo embrionario. Células madre, stem cells. Son células pequeñas, mononucleadas, un núcleo, y reconocibles por microscopía convencional. Su estudio precisa de técnicas de cultivo in vitro, selección celular, estudios inmunológicos y ultraestructurales. Funciones de las células madre hematopoyéticas. Capacidad de generar las tres líneas de células sanguíneas. Blanca, produce células linfoides, linfocitos B y T, y mieloides, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, mastocitos y monocitos. Roja, forma a los eritrocitos. Trombocítica, da origen a megacariocitos y plaquetas. Potencial proliferativo elevado, debido a que son capaces de dividirse y de crear un gran número de células maduras a lo largo de la vida. Capacidad de generar nuevas células madre idénticas a sus predecesoras y mantener la simetría en sus procesos de división. Esta cualidad única se llama autorrenovación. Eritrocitos. Eritropoiesis. Proceso de formación de los eritrocitos. Ocurre en la médula ósea en varias etapas. Maduración del eritrocito. Permite mantener la concentración normal de eritrocitos en sangre. Una de sus características más importantes es la flexibilidad de su membrana, la cual permite la deformidad para poder llegar a los capilares. Eritrocitos, estructura. Células más abundantes de la sangre y son los responsables de su color rojo. Forma de disco bicóncavo, 7.5 micras de diámetro y 90 femtolitros de volumen. No tiene núcleo. El contenido de la hemoglobina ocupa el 33% de su masa. La muerte del eritrocito ocurre aproximadamente entre 120 y 140 días. Valores normales de eritrocitos en sangre. Variaciones de acuerdo a la edad, género y ubicación geográfica. Mujeres, 4.8 por 10 a la 6 por microlitro de sangre. Hombres, 5.4 por 10 a la 6 por microlitro de sangre. Eritrocitos, funciones. Transporte de gases respiratorios, oxígeno hacia los tejidos y dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones. Control del pH al regular las concentraciones de hidrógeno en la sangre. Estas funciones son llevadas a cabo debido a la hemoglobina, que es una proteína eritrocitaria intracelular altamente especializada. Estructura de la hemoglobina.
Proteína constituida por una porción proteica, dos cadenas alfa y dos cadenas no alfa, unidas a cuatro complejos M, globina más hierro. Representa el 33% del volumen eritrocitario. Cada gramo puede llevar 1.34 mililitros de oxígeno. Se sintetiza en el pronormoblasto, 65%, y en el reticulocito, 35%. Leucocitos, granulopoiesis, linfopoiesis, leucocitos. Se encuentran en menor cantidad que los eritrocitos. Son células con núcleo. De acuerdo con la presencia o no de gránulos en su citoplasma, se distinguen en dos tipos: granulosos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Agranulosos, linfocitos y monocitos. Son las células encargadas de reconocer y eliminar cualquier agente extraño del organismo. Distribución de leucocitos, adultos. Neutrófilos, 59%. Linfocitos, 34%. Monocitos, 4%. Eosinófilos, 3%. Basófilos, 0.1 a 1.5%. Granulopoiesis. La granulopoiesis es un proceso de diferenciación, proliferación y maduración de los granulocitos a partir de un progenitor común de todas las células sanguíneas. La célula madre común, linfoide y mieloide, da lugar a las células progenitoras de las que se originan los precursores granulocíticos, morfológicamente reconocibles en la médula ósea. Los precursores continúan su proliferación y se diferencian en una secuencia de maduración, en la que van adquiriendo características necesarias para ejercer su función como granulocito maduro. Granulosos o granulocitos. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, célula precursora, mieloblasto. Neutrófilos o polimorfonucleares. Son los leucocitos más abundantes en la sangre. Comprenden del 55 al 65% del total. Su diámetro varía de 10 a 15 micras. El núcleo puede presentar de 3 a 5 lóbulos ovalados, irregulares y conectados por sí por unos filamentos estrechos de cromatina. La capacidad para ingerir microorganismos y restos celulares, fagocitosis, o de eliminar a las bacterias, bactericida, está determinada por el contenido de los gránulos. Eosinófilos. Representan del 1 al 3% del total de leucocitos. Tienen un diámetro aproximado de 9 a 10 micras. El núcleo está compuesto por dos lóbulos y el citoplasma contiene abundantes gránulos de tamaño uniforme. Son débiles para la fagocitosis, sin embargo, poseen las propiedades de los demás leucocitos. Adhesión a la capa interna del vaso, endotelio. Capacidad para responder a las sustancias que los atraen a los sitios de infección, quimiotácticas. Participan en las enfermedades alérgicas. Basófilos. Son las células más difíciles de observar. Constituyen aproximadamente el 1% de los leucocitos. Su forma es esférica y el tamaño es de 10 a 15 micras. El núcleo tiene los contornos irregulares y en ocasiones presenta dos lóbulos. Participan en las enfermedades alérgicas mediadas por el anticuerpo o inmunoglobulina IgE, en las reacciones anafilácticas y en las reacciones cutáneas tardías. Monocitos. Leucocitos agranulares.
Representan del 2 al 8% de los leucocitos de la sangre. Son de gran tamaño y miden de 9 a 12 micras de diámetro. El núcleo es excéntrico e irregular. Por lo general, puede tener forma ovoide o como un riñón arriñonado, en el que se observa una depresión profunda. Intervienen en la fagocitosis. Estadios de maduración a partir de la célula precursora, monoblasto, promonocito, monocito, macrófago e histiocito. La linfopoiesis progresa a través de etapas. Las células progenitoras de los linfocitos surgen en la médula ósea a partir de la médula madre común a la serie linfoide y mieloide. Los precursores linfoides sufren un proceso de diferenciación y maduración que tiene dos fases, independiente de los antígenos. La realizan los linfocitos B en la médula ósea y los T en el timo. Después alcanzan la circulación sanguínea y se alojan en el tejido linfoide periférico. Dependiente de los antígenos. Tras el contacto con el antígeno, los linfocitos B y T se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos y en linfocitos T efectores, respectivamente. Linfocitos. Leucocitos agranulares. Representan del 26 al 40% de los leucocitos de la sangre. Son células esféricas. Pueden alcanzar un diámetro de 6 a 8 micras. El núcleo es grande, esférico, con una excavación pequeña y rodeado por un escaso borde de citoplasma. Desempeñan diversas funciones en la inmunidad del organismo. En la sangre se encuentran dos tipos principales, denominados T y B. Linfocitos T. Se forman en el timo. Tienen una vida prolongada. Representan aproximadamente 65 al 75% del total de linfocitos que circulan en la sangre periférica. Se clasifican de acuerdo con su función en cooperadores, citotóxicos y supresores o reguladores. Linfocitos B. Se aislaron y estudiaron por primera vez en la bursa de Fabricio. En los humanos derivan de la médula ósea. A diferencia de los linfocitos T, tienen una vida corta. Comprenden del 10 al 15% de los linfocitos de la sangre periférica. La función principal de los linfocitos B es la producción de anticuerpos. Linfocitos y sus funciones. Plaquetas. La megacariopóiesis es un proceso por el cual las células madre hematopoyéticas proliferan y se diferencian en megacariocitos maduros. Puede dividirse en dos grandes etapas. Proliferativa, la cual permite expandir el número de células que darán lugar a los precursores megacariocíticos. De maduración. Plaquetas, estructura y función. Tradicionalmente, se presentaban como restos citoplasmáticos de los megacariocitos. En la actualidad, se considera que son células anucleadas. Su tamaño es de 0.5 a 2.5 micras. La expectativa de vida es de 7 a 10 días. Exámenes para estudiar la sangre y sus componentes. Biometría hemática. Es un estudio que mide las cantidades y características de los tres tipos de células de la sangre: eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Los valores normales pueden tener cambios fisiológicos debido a la edad, al sexo y a la ubicación geográfica. Los datos pueden revelar normalidad, disminución o aumento de los eritrocitos, leucocitos o plaquetas. En la siguiente tabla podrá analizar los índices eritrocitarios primarios. La cuenta de eritrocitos.
hematocrito y la hemoglobina, así como sus respectivos significados y unidades. En la siguiente tabla podrá analizar los diferentes índices eritrocitarios secundarios, así como sus respectivos significados y unidades. En la siguiente tabla podrá analizar los datos de una biometría hemática sobre los leucocitos, los tipos de pruebas y sus respectivos significados y unidades. Cuenta de plaquetas. Las plaquetas tienen un número constante a lo largo de la vida y varía entre 150 a 450 por 10 a la 9 por litro. Los equipos automatizados utilizados en la actualidad proporcionan además el volumen plaquetario medio que va de 5 a 12 femtolitros. Esta prueba se realiza en sangre fresca. Se prefiere el uso de ácido etilendiamino tetracético, EDTA, por sus siglas en inglés, como anticoagulante, ya que no afecta la morfología de las células ni modifica la sedimentación globular. Coagulorama. Coagulorama.
Aspirado y biopsia de la médula ósea. Herramientas útiles en el diagnóstico de las enfermedades hematológicas, las neoplasias primarias o metastáticas y su clasificación por estudios. Es un procedimiento moderadamente invasivo, por lo cual debe estar bien indicado y lo debe realizar exclusivamente el médico hematólogo. Se realiza con anestesia local o bajo sedación anestésica en casos especiales. No existen contraindicaciones absolutas. La muestra se toma generalmente de la cresta ilíaca posterior-superior, aspirado y biopsia. Se puede tomar en esternón, solo aspirado porque tiene mayor riesgo. Aspirado y biopsia de la médula ósea. Aspirado. Se utiliza para el estudio citológico de la médula ósea. Lo puede analizar un hematólogo. Biopsia. Es un estudio histológico que consiste en la extracción de un fragmento de hueso, el cual es analizado por un patólogo experto. La biopsia y el aspirado de médula ósea ofrecen información detallada sobre el estado de la médula ósea y los glóbulos sanguíneos. Requieren de un análisis detallado y minucioso por un hematólogo, aspirado, y patólogo experto, biopsia. Las complicaciones son bien toleradas, suelen consistir en dolor local en el sitio de la punción. Autoevaluación.